Gloria al Señor. Voy a compartir algo de la palabra que ya he compartido con algunos hermanos en la reunión de los jueves. Yo ya lo he compartido y con algunas hermanas también. Y la verdad, luego estuve yo preguntándole a algunos que otros hermanos, ¿qué es eso? Porque vamos a compartir sobre nacidos del agua y del Espíritu. Y yo estuve preguntando, oye, ¿qué es para ti nacer del agua y del Espíritu? Y muchos, o algunos, me contestaban que era, bueno, pues cuando te bautizas en el agua, ¿no? Cuando tú te bautizas en el agua, pues eres nacido del agua. Y entonces puse ese sentir en mi corazón el Señor, compártelo a la iglesia. Y el pastor, pues bueno, me dio la oportunidad. Decía, y como ya la última vez, digo, bueno, el caso es, hermanos, que ¿qué es eso de nacer en el agua y en el Espíritu? Pues lo vamos a ir mirando. La palabra nos enseña a nosotros que es muy, muy importante saber qué es nacer del agua y del Espíritu. Lo que es verdaderamente ser esa nueva criatura en Cristo. Hay muchos que lamentablemente, muchos de nosotros, muchas personas, creen que son nacidos porque saben mucho de la palabra. ¿Qué pasa? Se engrosa la cabeza. Yo ya soy una nacida de nuevo, pero el problema está en que no se vive la palabra. No solo basta saberla, que es bueno saberla, claro que sí, pero sobre todo hay que vivirla, ponerla por obra, porque si no, no sirve de nada. ¿O no? Para ello, mira, vamos a ir a Juan 3 y vamos a leer capítulo 3 y vamos a leer del 1 al 9. Y vamos a comprobar lo necesario que es para nosotros saber qué es esto. Mira, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, tú fíjate la respuesta, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ahí Jesús no está hablando de bautismo ninguno. No habla del bautismo, está hablando de nacer, nacimiento. No está dando cómo hay que bautizarse ni nada. Eso es lo que está diciendo, habla de nacimiento. Lo que está haciendo ahí Jesús es dar las claves del nuevo nacimiento, el requisito del nuevo nacimiento. Primero, dice ahí, es necesario, dice, a ver que lo vea aquí yo. De cierto te digo, en el versículo 3 dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué pasa? La palabra nacer significa nacer del vientre materno, eso es un nacimiento, ¿no? Cuando una persona está en el vientre materno y nace, a eso nosotros le llamamos nacimiento. ¿Qué pasa?
Si tú no naces, no puedes ver la luz, ¿verdad que no? Estás en oscuridad. Ese es el primer requisito, nacer para ver la luz. ¿Qué es lo que pone aquí? Es la primera respuesta que Jesús le da. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la segunda respuesta de Jesús, ¿cuál es? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Ya varía una cosa ahí, ¿o no? Primero es ver, tienes que tener luz para ver el reino, y segundo, para entrar en el reino, ¿qué tienes que hacer? Nacer del agua y del Espíritu. Yo le decía, Señor, a ver, ¿cómo explico yo esto? ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Ve al principio. Pues vamos a Génesis 1, a ver qué pasa ahí. Génesis 1, capítulo 1, versículo 1. Y dice el Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Qué pasa aquí? Lo primero que pasa es que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo bien. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después se hizo la luz. Para que se hiciera la luz, primero pasó algo. ¿Qué fue lo que estaba pasando? Nosotros sabemos que aquí, por una simbología, sabemos que cuando está diciendo sobre la faz de las aguas, es la palabra de Dios para nosotros. La agua representa la palabra del Señor para nosotros, para nuestra vida. Si el Espíritu Santo, que no me mueva. Si el Espíritu Santo no mueve en ti esa palabra, es imposible que tú puedas ver. Porque primero aquí en Génesis nos está diciendo que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y después se hizo la luz. La luz no fue antes. Eso nos pasa a nosotros. Cuando tú vienes a Cristo, vienes desordenado, vienes vacío, vienes en tinieblas, no ves nada, no sabes nada, no puedes entender nada. Pero cuando oyes la palabra, ¿qué dice? Por el oír viene la fe, ¿verdad? ¿Sí o no? La fe sin obras es muerta. Si el Espíritu Santo, esa fe, esa palabra que ha entrado en ti, no la remueve, tú no puedes ver en qué estado estás. Porque eso es lo que produce en ti el arrepentimiento. Porque, ¿os acordáis cuando hubieron los bautizos hace 2 domingos que decían los hermanos? Que estaban arrepentidos. ¿Por qué? Tú te bautizas en el agua cuando estás arrepentido. Antes no puedes. Si tú no ves y no has nacido, tú no puedes bautizarte, ¿o no? Entonces eso es lo que sucede. Esa es la clave, el requisito que Jesús da. Deja que el Espíritu Santo remueva esa palabra en ti. Si no, es imposible que tú veas. Si no, es imposible que tú te arrepientas. Ni yo, por supuesto. Mira, nosotros con esto lo que debemos de dejar es que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, tranquilamente. Deja que el Espíritu Santo obre, que el Espíritu Santo motive esa palabra, que el Espíritu Santo guíe, revele, accione esa palabra en tu vida y en la mía, para poder ver qué es el propósito del Señor en nuestra vida. Fíjate, aquí en Génesis lo que estamos viendo es quién se manifestaba de parte del Señor.
¿quién se manifestaba de parte del Señor? El Espíritu Santo, ¿no? Era el que se estaba manifestando. ¿Y dónde se estaba manifestando? Sobre esas aguas. Y es lo que tú y yo debemos de estar permitiendo, que el Espíritu Santo se mueva sobre las aguas de la palabra que nosotros oímos, la que nosotros recibimos, para poder ver. ¿De acuerdo? Hay una cosa que a nosotros no nos sucede mucho. Nos encanta oír palabras, saber mucho de la palabra, y la palabra, yo sé, yo no sé qué, eso es tremendo para nosotros, nos encanta todo eso. Pero, hermanos y hermanas, no nos sirve absolutamente de nada saber muchos versículos, saber mucho de la palabra, saber cositas de la palabra, todo eso. No nos va a servir para la vida que Cristo nos ofrece. La expresión esa de la palabra en nosotros no nos va a servir si no es guiada por el Espíritu Santo, si no es motivada por el Espíritu Santo, si no es revelada en nuestra vida por el Espíritu Santo. Nuestra vida será inútil. ¿Cuántos científicos no hay que saben la palabra? Montones, ¿o no? Satanás mismo sabe la Escritura mejor que tú y mejor que yo. En cambio, el Espíritu Santo no está morando en él, ¿o no? Pablo dijo en 2 Corintios 3:6, voy a ser breve, la verdad no me voy a extender mucho. En 2 Corintios dice, en el cual nos hizo a sí mismos competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, tú y yo somos ministros, servidores de un nuevo pacto. ¿De qué pacto está hablando? Del pacto del Espíritu, ¿verdad? Del pacto de la gracia. Nosotros ya no vivimos en la ley. No vivimos en la ley, no vivimos en la letra. Vivimos en el Espíritu, en ese nuevo pacto que Cristo hizo con nosotros, el pacto de la gracia, porque la letra mata. Cuando nosotros solo nos guiamos por la letra, por el conocimiento que tenemos de la letra, cuando nos guiamos por eso, nada más, nos convertimos en ¿qué? Religiosos y legalistas. Nos convertimos en eso, hermano, en unos puros religiosos y unos puros legalistas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está vivificando esa palabra. Quiero compartir una anécdota que sé que a alguien muy especial le va a sonar mucho. Y la he compartido ya varias veces con las hermanas con respecto a eso, para entender bien qué es esto del Espíritu, de la letra, y qué es la gracia, para que se pueda entender por qué la letra mata y en cambio el Espíritu vivifica. Y el ejemplo es muy sencillo de entender. Vamos a suponer que tenemos un tío muy rico, archi hiper, como dice el pastor, mega millonario, allí en América, ¿de acuerdo? Y tiene muchísimos millones. Vamos a repartir millones, Cristina. Bueno, resulta que este tío nuestro, de todos, me dice a mí, mira, tengo una herencia muy grande que os voy a dejar y tú eres la encargada de repartirla. Y yo, vale, pues muy bien, la voy a repartir. Pero mientras tanto, un hijo vuestro, ha ido al tío que tenemos en América y le ha dicho, oye, ¿cuánto vas a repartir? 10 millones. Pues mira, yo necesito los 10 millones. Dámelos. Y va el tío y se los presta.
el Tito Felipe, o como queráis llamarlo, y se lo presta. ¿De acuerdo? Mira por dónde, mientras tanto fallece. El Tito Rogelio fallece. Y claro, yo tengo que repartir la herencia. Y yo digo, hermanos, nos vamos a reunir todos que voy a partir la herencia. Vale. Total, que cada uno de nosotros, pues vamos a profetizar, hermano. En parte hablamos y en parte profetizamos, ¿no? Nos va a tocar a cada uno 10 millones de euros. ¡Ay, santo Jehová! 10 millones de euros para cada uno de nosotros y nos reunimos. Yo estoy aquí con todo el dinero para repartir. ¿Qué pasa? Claro, llega el hermano Rodolfo y le digo yo al hermano Rodolfo, hermano, a todos nos pertenecen 10 millones de euros, pero a ti no te lo voy a dar porque tu hijo ya lo pidió, así que tu hijo te lo pague a ti. ¿De acuerdo? ¿Cómo te crees tú? ¿Es justo eso? ¿Es legal? ¿Está bien? ¿La decisión que tomo está bien? ¿Es legal? ¿Es justa? ¿Verdad que sí? ¿Cómo se va el hermano Rodolfo? ¿Cómo se queda el hermano Rodolfo? Triste, ¿verdad? Hecho polvo, hecho mixto. Se va mal, ¿no? ¿Yo qué he estado haciendo? Aplicando la letra, aplicando la ley, aplicando la justicia, ¿de acuerdo? Pero he matado al hermano Rodolfo. A veces, hermano, no es necesario un cuchillo para matar a nadie. ¿O no? La palabra que decimos mata. Yo he oído muchísimas veces decir, oye, hubiera preferido una bofetada que no lo que me ha dicho. ¿O no? ¿Por qué? La letra mata. ¿Se ha entendido hasta aquí? Es legal y es justo. Yo he hecho bien, ¿verdad? Lo he hecho bien. Pero ¿dónde queda la gracia? ¿Dónde queda la gracia? ¿Dónde queda el espíritu de la palabra? ¿Dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda el amar a mi hermano? ¿Dónde queda el amor? ¿Sabes cuál es la gracia para aplicar? ¿Sabéis cuál es eso? El espíritu de esa legalidad. Decir, hermanos, tenemos 100 millones. No te preocupes, hermano Rodolfo. Estos 100 que hay aquí los vamos a repartir contigo. Y cuando tu hijo pueda, que nos pague a todos, no solo a ti. ¿Lo has entendido? Eso es gracia. Eso es el espíritu de la palabra. ¿Es legal lo que has hecho antes? Sí. Pero has matado al hermano Rodolfo. ¿Lo entiendes? Pero es legal. Está bien. Yo he aplicado palabra. Pero la gracia no le he aplicado. Y estamos nosotros viviendo bajo ese pacto. Somos los servidores de eso, de la gracia. Por eso decía Pablo eso, que la letra mata, más el espíritu vivifica. Esa letra. Por eso es necesario nacer de nuevo, en el agua y en el espíritu. No solo en la letra, en el saber. No solo es eso, sino en esa letra aplicar el espíritu. Déjate guiar por el espíritu de lo que dice la palabra. Eso es lo que va a vivificar tu vida. Así vas a poder vivir la vida que Cristo te ofrece. Así es como la gente va a ver la expresión de Cristo en ti y en mí. Cuando esa palabra es vivida y vivificada por el Espíritu. Ese es el nacido de nuevo. Esos son los requisitos para nacer de nuevo. Cuando tú vas a un restaurante, por ejemplo, hay un requisito. Si tú no te llevas dinero, tú no puedes comer. ¿O no? Hay otros que tienen otro requisito. Con zapatillas de deporte, pues tú no puedes entrar al restaurante. Tienes que ponerte unos zapatos de vestir.
Hay otros que tienes que ir vestido de etiqueta y tú los cumples esos requisitos porque quieres comer ahí, ¿verdad? Pues si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de la palabra y del Espíritu. Para entrar, porque hay muchos que se quedan solo en el ver. ¿Cuántos no hay? Que se quedan solo en las puertas, en el ver. Pero no es suficiente con ver. Hay que entrar. Y cuando entras en el reino es porque vas a vivir en ese reino. ¿Lo entiendes? Como si yo me voy, yo que sé, a Rusia. Tengo que vivir lo que están viviendo los rusos, mucho frío. Vestirme como ellos, ¿no? Comer las comidas que ellos comen, que son bien energéticas para poder aguantar el frío. ¿Por qué? Porque he entrado a ese país. ¿De acuerdo? Y tengo que respetar unas normas y unas leyes específicas de ese país que no son iguales que las de España. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quieres entrar en el reino, te es necesario, muy necesario, nacer del agua y del Espíritu. No solo te quedes en la letra, hermano, porque mata. Nos volvemos legalistas y religiosos y cumplidores. Nicodemo no era cualquier hombre, ¿eh? Era un maestro de la palabra. Estamos hablando de una persona importante en aquellos tiempos, no era cualquier cosa. Era maestro de la palabra. Y Jesús se lo dice. ¿Y tú siendo maestro no sabes esto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le había traído esa revelación. Esa palabra no estaba vivificada por el Espíritu Santo. Por eso el hombre no entendía y vivía en el legalismo de la palabra, en la legalidad de la palabra. Nosotros, al igual que Nicodemo, debemos de aprender no solo que se debe nacer de él, que no solo se debe nacer del agua, de la palabra, sino permitir el mover del Espíritu Santo para la transformación total de nuestras vidas. Y eso tú y yo lo debemos de permitir, dejar que sea el Espíritu. El problema nuestro es ese, que sabemos mucho, y yo lo hago, yo opino, yo creo, pero no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que sabe más que tú y sabe más que yo. Pero nosotros, cabezones de nosotros, eso parece que no nos entra. ¿Por qué? Porque queremos nosotros gobernar por encima del Espíritu Santo. Y es imposible, hermano. Como nosotros hagamos eso, nos va a ir mal en todos los sentidos. Económicamente, familiarmente, socialmente, nos va a ir mal. Porque no dejamos que el Espíritu Santo sea el que esté gobernando nuestra vida. Muchas veces también nos pasa que, por ejemplo, no has venido a la iglesia por X razones, X motivos, y preguntas, oye, ¿qué tal el culto del domingo? ¡Oh! Y el predicador, estupendo. ¡Uf! Vamos, algo extraordinario. ¿Y la palabra? Bueno, la palabra fue bárbara, fue tremenda también. Bueno, ¿y de qué predicó? Ay, espérate, ¿te puedes creer? Oye, no me acuerdo. No lo sé. Oye, pues no lo sé. Oye, es que ahora mismo no me acuerdo. Me has pillado en mal momento. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Tu atención habrá estado por ahí, por las nubes, pensando quizás en alguna otra cosa. Pero a ti, cuando esa persona ha estado hablando por parte del Señor y por parte del Espíritu, no te ha llegado la porción. No has cogido esa porción de maná. Te has quedado que era muy bonito porque sonaba muy bonito todo, la letra muy preciosa. Pero no has dejado que el Espíritu Santo removiera en ti la palabra que se ha estado compartiendo. Por eso se te olvida. No te has enterado. Muchas veces pasa. A mí también me ha pasado, hermano, ¿eh? A mí también me ha pasado. Oye, ¿qué tal? Pues mira, espérate, que no me acuerdo.
Y no me he acordado en ese momento y a lo mejor más adelante tampoco me he acordado. ¿Pero por qué? Porque no me ha interesado quizá. No he puesto la suficiente atención. ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha ido la bendición. Lo que el Señor tenía para mí, pues lo he dejado pasar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, no he dejado que el Espíritu Santo me ministrara lo que el Señor estaba diciendo. Prestemos atención a la palabra y dejemos que el Espíritu Santo, ¿de qué me he enterado? De que tengo que nacer del Espíritu, de que el Espíritu Santo tiene que remover la palabra. Con eso es suficiente. El Espíritu Santo seguirá trabajando en ti y te aclarará la cosa. Pero piensa en la porción que el Señor te da para ti. Hoy, ayer, el domingo que viene que te dará. Piensa en eso, porque es bueno para tu vida. La palabra también nos enseña, hay una comparación que nos hace también Pablo sobre Isaac e Ismael. Isaac, ¿quién nació primero, Ismael o Isaac? Ismael, ¿verdad? Primero nació Ismael y después vino Isaac. ¿Y por qué nació Ismael primero? Ismael generalmente representa la carne, ¿no? Vivir en la carne. Ismael nace primero por la impaciencia. Por la impaciencia. Dios le promete un hijo a Abraham y la espera se le hacía larga. Y se toman decisiones. Esa decisión de Ismael fue tomada en la carne, el deseo del alma de tener un hijo. ¿Era conforme a lo que Dios le había dicho? Sí, claro, Dios le había dicho que le prometía un hijo. Pero ahí entra el yo creo, el yo pienso y el yo opino, que debe de ser de esta manera. Y no era la manera que Dios tenía programada para el nacimiento de un hijo. El Señor en su tiempo tenía programado el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, el que nacería por la palabra que Dios le dio a su padre, ese hijo espiritual. Por eso siempre se compara Ismael, la carne, e Isaac, el espíritu. Nos habla de lo carnal y de lo espiritual. Vamos un momentito a Romanos 8 y vamos a ver eso. Versículos 13, 14 y 15. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, ¿puedes volver, hermano, al 13? Al primero. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué está diciendo ahí? Si tú vives conforme a tus opiniones, tus deseos, el yo creo, porque ¿sabes, hermano? Es fácil manipular la palabra. Es fácil. Aunque también nos enseña la palabra que es multiforme, pero eso es diferente. La palabra es multiforme cuando el Espíritu de Dios la está guiando. Pero si no está el Espíritu, la palabra tú la puedes manipular a tu conveniencia. Y además somos muy listos para ello, porque hay un versículo que podemos adecuar a esa situación. ¿De acuerdo? Podemos. La palabra en sí, la letra, se puede manipular.
Pero en cambio el Espíritu Santo que vivifica la palabra, no. Por eso es tan necesario ese nacimiento de la palabra junto con el Espíritu. O sea, el Espíritu tiene que estar manejando la palabra, no tú. Porque si no, moriremos, porque estaremos viviendo conforme a la carne, dentro de la religión, de la religiosidad, y nos pasará eso. Y dentro de la legalidad, si nosotros solo aplicamos eso, morimos. ¿Por qué? Porque es obra de la carne. Y estamos en el nuevo pacto. ¿Os acordáis que somos ministros de un nuevo pacto? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. A veces nosotros decimos, es que yo vivir en el Espíritu es tan difícil, hacer las cosas del Espíritu, es que la carne hay que machacarla y me cuesta y no sé cuánto. Olvídate, hermano, jamás podremos vencer la carne. Por nosotros mismos nunca. La carne siempre estará ahí porque somos carne y moriremos en la carne. Somos carne. Entonces, ¿qué hay que hacer para vencer a la carne? Y hacer morir las obras de la carne en nosotros. Sencillamente, vivir en el Espíritu. Nada más. Y deja la carne, olvídate de ella. Porque la carne seguirá estando ahí. Tus deseos los tendrás ahí. Los deseos del alma siempre estarán ahí. Las malas emociones siempre estarán ahí. Las malas cosas siempre estarán ahí. Entonces, para hacer morir las obras de la carne, lo único que tenemos que hacer es vivir en el Espíritu. Cuesta, claro que cuesta. Cuesta en el sentido de, es sacrificio y renuncia. ¿A quién? Al orgullo, que es muy fuerte en todos nosotros. Si hay algo fuerte que tenemos es el orgullo, la prepotencia, la vanidad. Eso en nosotros, la dignidad, me pisa la dignidad. Eso para nosotros es fuerte, es algo potente que tenemos. Y claro, cuando tienes que renunciar a eso para aplicar gracia, vivir ese nuevo pacto, claro que cuesta. Pero si tú dejas que la palabra esa y ese nacimiento que es necesario que tengamos cada uno de nosotros, sea el Espíritu Santo quien le esté guiando, es fácil. Yo hace tiempo le pregunté a unos hermanos, ¿qué es eso de estar juntamente crucificado con Cristo? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, porque estoy crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué significa eso? Estuve hablando con unos hermanos y es un versículo precioso, rápido de decir, se dice muy pronto, ¿no? Pero si tú te detienes a meditarlo y a pensarlo, a ver qué estás diciendo. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Verdad, hermano? Es dificilito. Pero si estoy diciendo que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí, es porque la palabra es vivificada por el Espíritu. Y está viviendo esa palabra vivificada en mí y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque la carne yo la he crucificado con Él. Yo estoy en esa cruz con Él, tú también estás en esa cruz con Él. Así que, hermano, mira, aquí lo voy a dejar, hermano. Yo de verdad solo pretendía con esto, mi intención, y porque el Señor lo puso así en mi corazón, en ese sentir que lo compartí con varios hermanos en las reuniones y esto, y cuando estuve preguntando lo del nacer en el agua, y muchos me decían que era porque me he bautizado, me contristó un poquito el espíritu, ¿no? De decir, bueno, no es así, ¿no? Sino, vamos a aclarar esto. Es necesario. Porque Jesús le está diciendo a Nicodemo, de cierto te digo. Y cuando Jesús dice de cierto 2 veces, hay que pensárselo bien.
Te aseguro y te aseguro, es lo que está diciendo Jesús ahí. Que es necesario, igual que le era necesario pasar por Samaria. Hay una necesidad. Y esa necesidad, hermano, que impregne tu vida, que impregne tu corazón. Indaga, medita. Si ves, hermano, que ves el reino, pero que no entras en el reino, que no estás entrando, que no estás viviendo, pregúntate el por qué, qué pasa, por qué no vivo en el pleno gozo. Hermano, os voy a compartir esto muy chiquitito. Yo he vendido el piso, lo vendí, pastor, la semana pasada fue, el viernes creo, no me acuerdo bien. No, miento, el miércoles de la semana pasada. Vinieron a ver el piso, fantástico, muy bonito, muy tal y muy cual. Bueno, eso fue el miércoles, sí, creo que fue el viernes, me parece. Me llama la agencia y me dice, mira, Rosalía, lo siento mucho, pero las personas que te van a comprar el piso están en duda, se quieren echar para atrás. Y habían dado la paga y señal, se quieren echar para atrás y, bueno, la cosa está muy cruda. Y os digo de antemano, son personas muy pudientes, personas de dinero que no les hubiera importado perder la señal, ¿no? Y entonces me llama diciendo eso, porque es que la señora ha visto que el comedor era muy pequeño y no sé qué, y claro, que no hay nada seguro. Digo, bueno, claro, quieras o no, eso, oye, perturbó mi espíritu. Me digo, ay, Señor Jesús, qué raro, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Ha pasado esto, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos orando, mis hermanas, mi hermana Josefa, en especial, estuvimos con ellas en oración, mi hermano también. Y bueno, sentíamos que teníamos que tener paz. Y yo dije, bueno, Señor, ¿sabes qué? Dios da y Dios quita, Dios pone. Así que, Señor, tú sabes cuál es la voluntad. Pero eso no deja de que tú, en ese intervalo de tiempo, porque esto pasó, me parece que fue después del tute que nos estábamos dando, de empaquetarlo, cansadas y esto, ¿no? Sucede eso y ¿qué pasa? Tú te quedas ahí, ay, papá, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué tienes que hacer? Hermano, cuando suceden estas cosas, tu plena confianza debe estar en el Señor. Vinieron estas personas, estuvimos nosotros orando y nuestra línea de oración fue, Señor, como decía mi hermana, ponle colirio a la mujer en sus ojos para que vea lo que quiere ver. Y verdaderamente es que el comedor es grande. Bueno, pues vino con una actitud totalmente diferente, con una sonrisa de oreja a oreja. Yo cuando la vi no me lo creía, digo, ¿qué le ha pasado a esta mujer? Viene totalmente transformada. Bueno, le encantó. Ay, pues sí que no me había dado cuenta, que es verdad que cabe aquí una mesa de 3 metros, no sé qué historia. Y se fue contentísima. No se le olvide, el día 14 firmamos, el viernes. Digo, no, tranquila, ya estaré yo en el notario. ¿Me entendéis, hermano? Cuando nos suceden cositas de estas, si el Espíritu Santo no está en ti, dándote esa paz, que tú tienes esa plena confianza, pues te derrumba, te vienes abajo, no estás con el gozo que debes de tener, no estás con la seguridad que debes de tener. Así que, hermanos, insto, de verdad, meditemos cuando no vivimos lo que es en el reino, en ese pleno gozo, en esa plena confianza en nuestro Señor Jesucristo, en lo que hizo Él por nosotros, que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Pensemos, meditemos en todo eso y que de verdad que haya ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón de querer vivir en el reino, entrar en el reino. Y no te olvides, hermano, es necesario nacer de ahí, de la palabra, que es Cristo Jesús, porque ¿quién es la palabra? El verbo se hizo carne, es la palabra, ¿verdad? Es Cristo Jesús trabajando junto con el Espíritu Santo. Pues vamos a orar y que el Señor nos traiga paz, el Señor nos traiga revelación a nuestra vida sobre esta palabra y verdaderamente se haga vida en nosotros.
Señor Jesús, yo te doy las gracias, Dios mío, por tu bondad, tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Jesús, por esa obra tan preciosa que hiciste en aquella cruz, Padre. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando, Dios mío, lo necesario que es, Jesús. Tú estás pronto al venir, Padre. Tu venida está cerca, Señor. Hay muchísimas señales que nos hablan de eso, Padre. Y tú quieres, Señor, que tu iglesia esté preparada, Dios mío. Que tu iglesia esté viviendo en tu reino, Señor. Que tu iglesia sea una nacida de nuevo, Padre. Pero que no solo vea el reino, Dios mío, desde lejos, porque las cosas cuando se ven, Padre, es porque se ven desde lejos, Señor. Sino una necesidad tan grande, Dios mío, ese requisito, Jesús, de nacer, Padre, de ti, de tu palabra y del Espíritu, Dios mío. Sea tu misericordia con la iglesia, Dios mío. Bendita sea la iglesia en ti, Señor. Esta congregación, Dios mío, tan especial, de aquí de la Pañoleta, Jesús. Ayuda, Dios mío, a mis hermanos, Señor, a seguir creciendo, Padre, porque es de la única manera, Señor. Padre, a seguir creciendo, Dios mío, a seguir madurando en el Espíritu, Señor. A seguir fortaleciéndose, Padre. Te ruego también fortaleza, Dios mío, por el pastor, por su esposa, por su familia. Se han fortalecido, Dios mío, se han bendecido y se han guardado, Jesús. Te doy las gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. A Él sea la gloria. Para Cristo el aplauso.